jóvenes, bueno, para incentivarnos un poco, estoy recolectando a todos los que han hecho preguntas y voy a tratar de solventar esto acá que salió bajo. Participen, por favor. A ver, vamos a darle cuál y vamos a darle primero la palabra al señor Preciado. ¿Qué función cumplen los sectores LAM y la retina 4 en la detección y identificación del virus? Sube el volumen, señor Preciado, un besito de volumen. Tu profesor es sordo. ¿Qué función cumplen los sectores LAM y retina 4 en la replicación y detección del virus? ¿Está satisfecho esa respuesta? Satisface muy fácil. Pero una García, ¿Por qué un perro se desarrolla el neurológico severo con más fuerte, por favor. ¿Por qué un perro se desarrolla el daño neurológico severo con Según investigaciones que vi, es lo que empiezan a desarrollar daños nerviosos no vendría a ser por un afecto en específico, no, sino simplemente vendría a ser por el sistema inmune el cual está debilitado. La distemper no es que empiece con un signo, no es que empiece por respiratorio y después vaya un paso hacia el sistema nervioso, no, sino simplemente la distemper es un virus el cual va a atacar mediante el sistema inmune del perro, el cual está A ver, un varón. Alvarado, adelante. Bueno, se sabe en la clínica la forma como se detecta el sistema, hay varias formas, hay test rápidos y el PCR, pero según tú has visto, imagino, ¿en qué fase, según la fisiopatología, es más detectable el virus? Porque a veces se toma la prueba y te sale negativo, y en
de las glucosas basales, me saldría positivo, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si ya estoy en una fase neurológica más avanzada? Pero, profe, según lo que investigué, no es que la distemper tenga fases, sino no es como que, por ejemplo, tengo distemper, o bueno, mi perro tiene distemper y sí o sí tiene que empezar por la No, fase claro, obviamente, ¿no? Pero la mayoría termina en una fase neurológica, ¿verdad? No, la mayoría de los casos. ¿Qué opinas? ¿Pero qué has averiguado? Cuéntame. Según lo que averigüé, del 60%, bueno, del 100%, los que terminan en un sistema, bueno, lo que vendría a ser neurológico viene a ser un 20%, 30%, que viene a ser menor los casos. Pero más que todo es porque el sistema inmune del perro, uno, no lo estamos controlando, dos, tiene alguna afección aparte, puede ser que, por ejemplo, por el sistema inmune o la baja inmunitaria que tenemos, hayan entrado microorganismos, bacterias o otras enfermedades virales como visten con parvo, en donde esto sí hace o genera que la enfermedad avance mucho más rápido llevándolo ya a un nodo neuronal. Contrasta un poco con lo que dijo yo. Me pasa lo que has encontrado para poder revisar. Porque es algo interesante. Estamos en la clínica, bueno, acá al menos en Perú, que vemos entrar a su perro cuando ya está en la pata, ¿no? También te había sobre sí, muchos falsos positivos ahí, entonces se van a sacar con perro. Por eso no es un caso de riesgo, porque no sabe, si los dueños no saben, un perro tiene vómitos y diarrea, no se ha comido algo, o hay el mismo clínico de se ha comido algo, pero no sabe que el perro está cruzando la distancia como tal. Yo he visto más falsos negativos en etapas neurológicas. Ahí yo he apreciado, sí, porque sacas su glucosa, después negativos. Muy probablemente ya porque esté pegado o nada, las glucosas respiratorias que han migrado hacia otro. A ver, una dama, linda preciosa. A ver. Profesor, pero. Vamos a chocolate. Ya me quedo centrado en presencial. ¿Qué prefieres? ¿Que tu compañero te pregunte o que yo te llame? No, prefiero Que tu compañero te pregunte. A ver, ¿claro? Mi familia es caro. A ver, vamos a darle una oportunidad ahí. ¿Cómo influye la respuesta inmune humoral en la progresión del desarrollo de la enfermedad? ¿Te escuchaste moral? ¿Cómo influye la respuesta inmune humoral en la progresión de la enfermedad?
En caso de la forma, lo que vendría a ser, como tú dices, la forma respiratoria, como mencioné, no necesariamente porque nosotros tenemos una fase que vendría a ser la forma respiratoria, va a pasar a una forma gástrica, va a pasar a una forma nerviosa, no es como si fueran pasos para seguir para llegar a lo que vendría a ser nervioso. No, simplemente la enfermedad lo que va a hacer es ingresa, sea por forma respiratoria, que es lo más clásico. De esto, dependiendo al sistema inmune del cachorro, va a pasar o va a empezar a diseminarse al uso de los órganos. No solamente afecta a uno. Lo que vendría a ser es que, si es que nosotros pasamos de lo respiratorio a lo gástrico, uno, es porque el sistema inmune del cachorro no está al 100%, dos, la mayoría de casos investigados que pasan del respiratorio al gástrico es porque tenemos una infección aparte generado por más que todo bacterias, lo cual nos va a generar las diarreas, entre otros motivos. Ok, suficiente. Muy buena presentación, Alfredo. Quito el calor, no se pongan nerviosos. Adelante, Gabriel. Conforme bovina, más conocida como la enfermedad de las vacas locas. Siguiente. Bueno, aquí como introducción tenemos que es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, mortal y transmisible que afecta mayormente al sistema nervioso central del ganado bovino, donde esto va a ser causado por priones, que esto se conoce más que todo por sus siglas, donde estas son proteínas que son mal plegadas con capacidad infecciosa y presentan una gran resistencia tanto física como química. Ahora, tenemos que en 1986 fue donde se encontró o se identificó esta enfermedad y en 1992 esto fue una gran epidemia, encontrándose 37.000 casos de esta enfermedad bovina, ¿no? Posteriormente a ello, después de 4 años de estudio, se dieron cuenta de que esto es zoonótico y puede infectar también a los humanos. Ahora, esto también cabe mencionar que presenta un largo periodo de incubación de 2 hasta más años, hasta 10 años aproximado, y este agente causal no es ningún tipo de virus, tampoco bacterias, y tampoco presentan ADN. Siguiente. Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos que a nivel de los artículos mencionan que es un prión normal y un prión anormal. En cuanto al prión normal, tenemos que en su artículo mencionaba que son proteínas normales que se encuentran a nivel del sistema nervioso, tanto en las neuronas, y no solo lo encontramos ahí, sino también en las células dendríticas foliculares, también a nivel del sistema nervioso entérico. También mencionaban de que este prión normal es susceptible a las enzimas proteolíticas, mayormente a la proteasa K, que es la que lo degrada. Y esto va a tener una forma de hélice alfa que va a ser una proteína soluble. Por el contrario, tenemos el prión anormal, donde va a estar conformado por hojas beta, que la conformación es muy diferente al normal, y se va a dar por un plegamiento muy erróneo, como se puede observar aquí, y como había mencionado, tiene una resistencia muy grande, resiste al calor, la radiación, a la luz ultravioleta, también a los desinfectantes químicos, como los virus y las bacterias podrían morir, estas no. También resisten al formol. Ahora, aquí tenemos un dato muy importante donde mencionaban que esto se acumula mayormente en el soma de la neurona que a nivel de los axones. O sea, también hay un porcentaje menor al nivel de los axones, pero no se va a encontrar cuando
cuanto a los músculos, ya que sabemos que a nivel muscular se encuentra el sistema nervioso periférico y está más concentrado aquí los axones. Es por eso que no consideran el músculo como un material riesgoso para que el bovino se pueda contagiar, por decirlo así, de este prion normal. Ahora, en cuanto a la replicación, tenemos que esto es muy sencillo, simplemente es con la interacción con un prion anormal que se va a convertir. Siguiente. Ahora aquí podemos observar que tiene una conformación tridimensional, donde este es el normal y aquí observamos el anormal, donde vemos este pegamento de roca. Siguiente. Ahora, como había mencionado, también este es de carácter zoonótico, donde encontraron una variante que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, donde encontraron esto en humanos, y todas estas enfermedades están dentro de la enfermedad de encefalopatías conforme transmisible. Ahora, mencionaron que esto hubo de gran impacto sanitario, donde hubo bastantes pérdidas económicas, y también el OIE, esa organización, implementó programas de vigilancia activa, control alimentario y también la eliminación de los materiales que presentaban mayormente estos priones anormales. Siguiente. Aquí podemos ver en humanos que presentan este tipo de enfermedad. Bueno, aquí se observa que presentan estos problemas de coordinación. Ahora intente levantar su brazo derecho. Vale, perfecto. Ahora levante su brazo izquierdo. Baja el derecho y levante el izquierdo. El temblor o el movimiento desaparece con este zoom. Ahora vamos a continuar con el tema de la transmisión. Tenemos que esto no va a ser ni por vía horizontal ni por aerosol, no es contagiosa. Más que todo eso se va a dar por la transmisión oral, o sea, la ingesta del alimento contaminado con este prion anormal, donde mencionaban que se encontraba mayormente en harinas de carne y hueso que estaban hechas con productos o tejidos infectados. Y este es un suplemento proteico que la mayoría de productores utilizan para los bovinos. Ahora, como dato interesante, hubo un estudio donde alimentaron a novillas con material cerebral infectado y después de 5 años encontraron que 1 kilo de cerebro infectado podría afectar a más de 100.000 bovinos como tal. Siguiente. Ahora, en cuanto a los tipos, tenemos que es la clásica, la que he mencionado, que mayormente se encuentra en animales jóvenes. Y también aquí en este artículo mencionaban acerca de los casos de formas atípicas que encontraron en Italia, donde aquí se daba mayormente la infección en bovinos viejos, que eran mayores de 8 años. Tenemos el tipo H y el tipo L, que esto mayormente se daban se clasificaban por la diferencia
embrión normal al embrión anormal, que mencionaban que habían dos como tal, pero mayormente es el tipo B. El tipo A era un cambio conformacional que está muy raro. A veces mencionaban que esto podría deberse a cambios de temperatura, cuando se da el doblez de la estructura, también cambios en el pH que podría ocasionar de que su plegamiento sea erróneo. El tipo B, que es el más común, tenemos que es la siempre infecciosa por el alimento contaminado y se va a dar la formación de placas amiloides. Aquí tenemos el prion normal, el prion anormal, estos se van a interactuar y van a formar un heterodímero. Posteriormente a eso, como lo había comentado, al chocar ya con un anormal, este se va a convertir en un anormal, generando un homodímero y así posteriormente con los demás priones normales y generan placas amiloides. Siguiente. Ahora, aquí vamos a iniciar que el animal va a ingerir el alimento contaminado, posteriormente va a salir va a seguir al intestino, donde este va a ser resistente a la digestión, va a ser resistente a todas las enzimas y va a llegar a esta parte de aquí del endotelio, donde podemos observar los enterocitos, las células M, y no se va a adherir en los enterocitos como tal, porque estos tienen microbiosidades y esto es su forma de defensa para poder eliminarlo. Entonces se va a dirigir a las células M, donde aquí van a estar las células inmunitarias, que son las células dendríticas folliculares, los linfocitos B y los macrófagos a nivel de las placas de Peyroux. Posteriormente a ello, se va a dar la replicación a este nivel con los priones anormales, van a convertir a los normales y se va a dar una acumulación en grandes cantidades. Cuando ya se tiene una gran cantidad de estos priones anormales, van a viajar por los nervios periféricos, por los nervios mientéricos, más conocidos como Auerbach, y el submucoso, más conocido como Meigs. Y posteriormente se va por el nervio vago, como pueden observar aquí, que está conectado con el intestino, y de ahí posteriormente a la médula espinal. Y bueno, y de ahí se va directo al cerebro. Posteriormente eso se va a la llegada del sistema nervioso central, donde aquí ya va a llegar al tronco encefálico, médula espinal, el tálamo, la corteza cerebral, y aquí para que se dé la muerte neuronal se generan por tres variaciones, por decirlo así, donde se va a dar un hinchazón de cierta forma de la neurona, porque va a haber una replicación masiva de estos embriones anormales. Esto va a ocasionar de que la neurona genere un estrés oxidativo y posteriormente haya una muerte neuronal provocando vaporizaciones, que son espacios vacíos o muertos a nivel del cerebro. Siguiente. Ahora, para que lo puedan entender mejor, también puse este gráfico donde vemos aquí el cerebro, y en los puntos rojos son la mayor cantidad de priones que puedan encontrar, donde aquí se inicia a nivel del intestino, esto va a viajar por los nexos mientéricos, de ahí posteriormente va a llegar al complejo del ganglio mesentérico y va a viajar hasta el nervio vago, llegando al ganglio nodoso, que mayormente en los ganglios es que se da la replicación, y llega al óvulo, que es donde se va a dar la mayor acumulación y bueno, va a ser más progresivo
erradicación de las masas ocurrió en el Reino Unido en 1900, fuera de esta, hongos decomisos de los rumiantes bovinos. Estudios diagnóstico tentativo de encefalopatía espongiforme bovina. El examen clínico es muy importante en la identificación de los casos sospechosos. Este video muestra los procedimientos usados en la clínica de medicina de rumiantes y equinos en la Universidad de Zurich para el examen clínico de ganado sospechoso de padecer encefalopatía espongiforme bovina. Alexa, ponlo en uno. Alteraciones en la conducta. En primer lugar, se determina la existencia de cambios conductuales mediante el estudio clínico y una observación cuidadosa del animal. Luego se determinan las alteraciones en la sensibilidad, evaluando la reacción del animal frente al tacto, el sonido y la luz. Alteraciones en la motricidad. Finalmente se determinan las alteraciones en la motricidad, tanto cuando se guía el animal como cuando se desplaza libremente. Alteraciones en la conducta. Partamos de la evaluación de las alteraciones conductuales. Esta es una vaca que está parada en la sala de revisión de la clínica. La vaca se yergue en forma tranquila y no le inquieta mayormente el entorno. Por el contrario, las vacas afectadas por EEB, encefalopatía espongiforme bovina, en las mismas circunstancias suelen mostrarse muy nerviosas. El número que aparece en la esquina derecha inferior es el número de identificación del animal. Las vacas afectadas por EEB suelen estar muy alertas y excitables, lo cual puede manifestarse en un repentino estremecimiento de todo el cuerpo del animal. La mayoría de las vacas enfermas de encefalopatía espongiforme bovina también se observan temerosas. Alteraciones conductuales como el temor y nerviosismo se acentúan de forma más evidente cuando el animal está excitado. Otros signos posibles son salivación excesiva, una mirada de temor o una apariencia de ojos desorbitados. A veces el animal hace rechinar los dientes. Entre otros signos se incluyen el lengüeteo frecuente del morro y el recogimiento del hocico. Con frecuencia se pueden observar tremores musculares, como demuestra esta vaca en la zona del lomo. Algunas vacas también muestran un movimiento nervioso de las orejas. En las fases terminales de encefalopatía espongiforme bovina, el animal tiene dificultad para levantarse o permanece recostado. Fíjense en la mirada atemorizada de esta vaca. Después de levantarse, la vaca mira a su alrededor con ansiedad. Se puede excitar fácilmente. Esto queda en evidencia por la inmediata sacudida de todo el cuerpo cuando ocurre algo inesperado. La vaca experimenta tremores musculares en la región del dorso y también en las extremidades traseras. La vaca inspecciona el entorno en un estado de gran alerta y ansiedad. Su aspecto de ojos desorbitados se vuelve evidente cuando mira hacia arriba. Además, la cabeza de la vaca tiembla levemente, aunque en forma notoria, y se abre la nariz. Alteraciones en la sensibilidad. Además de los cambios conductuales, los animales afectados por encefalopatía espongiforme bovina suelen presentar alteraciones en la sensibilidad. Pueden volverse hipersensibles al tacto, al sonido o a la luz. Sin embargo, un animal enfermo normalmente no es hipersensible a los tres tipos de estímulos en forma simultánea. Hipersensibilidad al tacto. La alteración más común es la hipersensibilidad al tacto, la cual se presenta en casi todas las vacas afectadas por encefalopatía espongiforme bovina. Esta vaca sana servirá para demostrar los procedimientos utilizados para evaluar las alteraciones de la sensibilidad. Nos aproximamos al animal en silencio desde un costado y evaluamos su sensibilidad tocándole el cuello y la cabeza con las manos. Una vaca sana usualmente tolera esas manipulaciones. Luego utilizamos la punta de un lápiz para tocarle la piel por toda la cabeza y el cuello, lo cual en una vaca afectada por encefalopatía espongiforme bovina suele provocar una enérgica reacción defensiva. Se continúa evaluando la sensibilidad en la región de la vareta, sobre el tórax lateral, en el dorso y en la región lumbar. Bueno, aquí mayormente
exploración de muestra del cerebro, pero ya no veo. Oye, perdón. Ya, aquí en cuanto al diagnóstico ya desde la histopatología, tenemos que este método va a permitir visualizar los cambios neurodegenerativos. Como se puede ver ahí las vacuolas, y este aspecto le da el cambio de, bueno, la denomina de esponja y por mismo de su nombre esponjico. Siguiente. En una inmunohistoquímica, para ser más breve ya, se colocan anticuerpos que son antipriónicos, donde aquí estos anticuerpos se adhieren solamente a los priones anormales, que se le va a añadir también una molécula como tal que va a ayudar a que esto sea como una tinta, y entonces al encontrarse los priones anormales se va a teñir de color marrón. Previo a esto se va a añadir las proteasas para poder eliminar los priones normales que son susceptibles a esto. Siguiente. En el diagnóstico Western Blot o Blotting que le dice, es un método confirmatorio donde aquí se da mayormente con una capa de gel, donde aquí le meten el ácido fosfotuncígeno para ver las diferencias de peso molecular. Y la electroforesis en gel, que va a hacer, como había mencionado, se separen lo que tiene mayor peso en la parte superior y en la parte inferior del neuróneo, como se puede observar. Siguiente. Bueno, acá hay un video de lo que es el método confirmatorio. Siguiente. En cuanto al tratamiento, no tiene tratamiento como tal, sino es el sacrificio del animal. Y en prevención, mayormente mencionaba que se tiene que eliminar el material contaminado o el tejido nervioso como tal de los animales. Siguiente. Y por último, tenemos que aquí a nivel de Perú es un país libre de esta enfermedad, ya que mencionaba que SENASA iba a los lugares o uno de los productores hacían como que investigaban la comida que le brindaban a los bovinos y no presentaban ningún tipo de prión anormal, entonces consideran que Perú es libre de esta enfermedad. Siguiente. Ahí están las conclusiones. Y gracias. Ok, a ver. Adelante. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Sé que no hay diagnósticos vivos en este caso de regiones en bovinos, pero si en caso se veía un animal así, ¿con qué otra enfermedad se podría confundir? O un diagnóstico diferencial, podría ser. Con un caso de hipocalcemia, cuando ves al animal postrado en eso, podrás diferenciar si los signos podrían ser similares. Solo con hipocalcemia, ten en cuenta que hipocalcemia. O sea, en el término ya cuando está muy avanzado. Dime. Había otro, pero no me acuerdo cuál. La rabia bovina. No me acuerdo. Había uno específico que era como de Porque si hablas de hipocalcemia, ten en cuenta que la hipocalcemia no causa problemas, causa una atonía. ¿Quién es el que causa esas contracciones involuntarias de la vida muscular? Correcto. ¿Quién más quiere participar? Usted, señorita. Quería consultar si los priones necesariamente necesitan de las neuronas para poder replicarse ¿Más fuerte? Si los priones necesitan necesariamente
¿Quién más quiere preguntar? La señorita de lentes. ¿Por qué el sistema inmune no reconoce o por qué no reacciona al embrión anormal? Como había mencionado, la estructura menciona que es la misma, o sea, es tridimensional y no lo reconoce por lo mismo que la estructura es la misma y este embrión anormal, solamente el doblez es diferente. Como el sistema inmune reconoce cuando son antígenos por el epítopo como tal del antígeno, esto no va a presentar eso. Entonces solamente lo va a reconocer como si fuese normal, solamente que el doblez es diferente. Por eso no hay una respuesta inmunitaria. No se va a dar la respuesta de, no se va a activar el complemento, no se va a activar los linfocitos T, ni nada de eso. O sea, en consecuencia, señorita, el prión está plegado de cierta manera. ¿Verdad? Entonces, el prión que es patógeno está plegado de otra manera. No obstante, sigue siendo un prión, sigue teniendo la misma conformación, solo que hay una diferencia leve de plegado. Ahora bien, ¿qué es ese prión patógeno? Que sirve como molde, comienza a formar los priones buenos entre malos. Entonces, miren, este problema ha sido interesante porque todo comenzó en el Reino Unido hace tiempo. ¿Qué pasó? Comenzó la famosa canibalización industrial. Quiere decir que le dabas todos los restos de la vaca, lo calentabas, lo secabas y lo molías y quedaba con harina de hueso, con harina de carne, con todo el cerebro, con su sistema nervioso, y eso se lo eliminabas a la vaca. Ahora bien, no se sabe si ese proceso de fabricación de la harina, esa temperatura utilizada ha generado el doblez de esos priones. No se sabe todavía si esa cierta ciencia ha hecho eso. No se ha estado. Has alimentado vacas con harina de otra vaca. Ahora bien, ¿tú qué opinas, Teresa? ¿Se puede eliminar totalmente la encefalopatía con una bobina por priones? No, porque está muy expandida de cierta forma y ya llega al nivel nervioso central y hay una mayor acumulación ahí de priones anormales y replicación. No es una respuesta que es súper normal, ¿no? Tú sabes que es una erradicación, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la erradicación? No son. Una enfermedad no son. ¿No lo escucho bien por qué dice? ¿A qué se refiere con erradicar la enfermedad de una zona? A que esté libre, o sea, no haya... ¿Para siempre? No, pero mientras se tengan las medidas adecuadas o no ingrese de cierta forma este alimento, se puede erradicar como tal. Pero si mi bovino ya presenta eso, ya lo único como productor para mí sería llevarlo a matadero. Ten en cuenta que la erradicación es la eliminación de una enfermedad por un periodo de tiempo estándar, un periodo X de tiempo. No obstante, no quita el hecho de que la enfermedad puede aparecer de manera esporádica, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la fiebre aftosa, ¿no? Totalmente está erradicada, no aparece modificada. Ahora bien, a ver, voy a preguntar a esa tranquilidad. Iba a preguntarle a esa. La lechera. Ajá, vamos a ver. Hay dos tipos de presentación de encefalopatía pungiforme bovina. Tú has hablado de una que es a causa de la administración de esos alimentos que han estado. ¿Cuál es la otra? Hay una que es inducida por el alimento y hay otra que es espontánea. Las atípicas. ¿Qué se refiere con atípica? De forma esporádica que se da. Bueno, en varios artículos mencionaban de que no había algo como tal que despierte eso, pero de la nada se daba esta forma típica, que eran dos, el tipo H y el tipo L que había mencionado. Que mayormente cuando investigaron acerca de eso vieron que era por diferencias
¿Tiene alguien una duda más? ¿Le da a su compañera Carissa para cerrar? Muy bien, 2:30 en punto. Gracias. Ah, ¿verdad? Voy a pasar a frente. Es lo mismo. ¿A qué hora terminamos de empezar? 2:50. Sí, 12. Ok, a ver, jóvenes, veamos. Voy a pasar a silencio, por favor, atentos. Ya montado. ¿Tres al día? A ver. ¿Tienes